Dios le bendiga, reciba un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Quiero leer en el segundo libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, capítulo 5, versículo 4 en adelante. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío por ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mi estimado oyente, esta historia que tenemos frente a nosotros es una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento y que también es citada por el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Se habla acerca de la sanidad de un hombre leproso que era general del ejército de Siria. Ahora sucede que este hombre era valeroso en extremo, dice que era tenido en alta estima por el rey, dice que tenía muchas cualidades maravillosas, pero tenía un grave problema: era leproso, la enfermedad más temida en el Antiguo Testamento, en el mundo antiguo. Esta enfermedad incurable para aquel momento llevaba a las personas a morir en la exclusión social, porque quien la padecía tenía que retirarse de la comunión con las demás personas debido a lo peligroso del contagio de la enfermedad y debía vivir aislado hasta el día de su muerte. Y moría lentamente, cayendo a pedazos su cuerpo, producto del avance de la enfermedad. Ahora bien, conseguimos con que en esta historia el Señor muestra su poder sobrenatural y trae la sanidad a este hombre enfermo. Es maravilloso cuando podemos ver que el Dios al cual le servimos es un Dios para el cual todas las cosas son posibles. Es un Dios que hace milagros y para Él nada, absolutamente nada, escapa de su control ni de su dominio. Esto lo vemos evidenciado en la sanidad realizada en este hombre, en esta historia. Mas, sin embargo, no queremos centrarnos solamente en ello, porque aparte de decirle a usted, mi querido oyente, que si usted está atravesando por una situación en su vida en la cual requiere una intervención especial de Dios, déjeme decirle que solamente necesita tener un pequeño grano de fe para poder obtener el milagro que usted está esperando. Y lo que nadie ha podido hacer por usted, Dios sí puede hacerlo. Así que le insto en el nombre del Señor a creer en el poder milagroso del Dios al cual servimos. Pero queremos ir un poco más allá en esta historia, porque no solamente nos queremos centrar en el poder milagroso y maravilloso del Señor que todos sabemos que Él posee, sino que también queremos hablar acerca de lo que rodea a esta historia. Sucede que uno de los elementos que ocurren en el relato de este acontecimiento es el que acabamos de leer. Sucede que se nos dice que una muchacha que servía a este hombre enfermo era una criada en su casa, era una persona que estaba sometida a la esclavitud. Ahora dice que ella le dijo a su señora: si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra.
Estaba hablando de un hombre de Dios llamado Eliseo, uno de los profetas más usados por Dios en el Antiguo Testamento, en señales y prodigios. Ahora sucede que este hombre de Dios tenía la cualidad de poder clamar al Señor y obtener un milagro para este hombre enfermo, así como la joven lo expresaba. Pero ocurre que dice que la mujer le dijo eso a su esposo y su esposo, esperanzado en lo que había conocido y habían llegado a sus oídos, fue a hablar con el rey de Siria. Ahora se nos dice que este rey tomó unas cartas y las escribió para el rey de Israel y también le dijo que llevase unos presentes, unos regalos para así congraciarse con el rey de Israel. Ahora dice que aquellas cartas expresaban aquellas palabras que decían: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Eso nos llama poderosamente la atención, porque sucede que él no era el que tenía el poder para sanar a este hombre leproso, ni siquiera lo tenía Eliseo, pero Eliseo sí podía clamar al Dios a quien él servía y Dios podía hacer la obra maravillosa de la sanidad en Naamán. Pero ¿por qué hay esta confusión donde se le dice al rey de Israel que haga lo que le correspondía hacer era al profeta? Bien, precisamente porque de eso trata la meditación del día de hoy. ¿Cuántas veces acudimos a la persona equivocada? Sucedió que las cartas iban dirigidas a la persona equivocada. Las cartas tenían que ir dirigidas era al profeta, no al rey. Y sucede que así ocurre con muchos de nosotros. Acudimos a quien no debemos acudir y eso trae terribles consecuencias. Dice que cuando el rey de Israel recibió estas cartas, entonces él rompió sus vestidos, los desgarró en forma de dolor y expresó: ¿soy yo acaso Dios que mate y dé vida para que envíe a mí este rey a un hombre para que lo sane de su lepra? Mirad y ved cómo busca ocasión contra mí. Es decir, que él pensaba que era una provocación del rey de Siria para que, al expresar el rey de Israel que él no podía sanar a Naamán, entonces vendría una guerra entre los dos. Él en realidad, según la apreciación del rey de Israel, buscaba una ocasión para iniciar una guerra. Es decir, que vinieron terribles consecuencias por acudir a quien no se debió haber acudido. Cada vez, mi querido oyente, que acudimos a la persona equivocada para buscar un consejo, para buscar una orientación, para buscar una ayuda, para buscar una guía, para buscar una cobertura, para buscar una protección, y sucede que esa no es la persona adecuada, esto traerá terribles consecuencias. Si usted tiene problemas en su hogar, en su matrimonio, en su familia, y va a la persona equivocada y cree que a través de una consejería con una terapia matrimonial usted obtendrá la solución a su problema, puede ser que en vez de solucionarle, empeore la situación que está viviendo. ¿Por qué? Porque está acudiendo a la persona equivocada. Usted dirá: pero es un terapeuta matrimonial. Sí, pero sucede que la Biblia nos enseña que la raíz de todos nuestros problemas son raíces espirituales. Siempre la causa de nuestros problemas es de origen espiritual y por lo tanto a quien primero tenemos que acudir es a la fuente auténtica y única que puede dar solución a nuestros conflictos, y es al Dios que hizo los cielos y la tierra.
Solamente a Él podemos llegarnos en el nombre de Jesús y clamar por auxilio en medio de la aflicción, y Él ha prometido: clama a mí y yo te responderé. El Señor nos ha dicho que nos va a responder si nosotros clamamos y venimos a Él con un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado no desechará el Señor. Mi estimado oyente, tiene que ir en medio de la situación que está viviendo a la fuente correcta, a quien realmente puede socorrerle y ayudarle, al Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, clamando a Él por la circunstancia que vive. No acuda a quien no debe acudir. Primeramente busque la dirección de Dios y Él le guiará luego a aquella persona o aquel instrumento que Él va a utilizar para ayudarle en medio del problema o de la circunstancia que está viviendo. Pero no invierta la fórmula, no invierta la ecuación. Es Dios primero y Él le guía en los pasos que ha de dar. No haga lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer como seres humanos, y es ir primero a nosotros, buscar nuestra solución en nuestros propios recursos, y luego, cuando vemos que no hay salida, acudimos a Dios. Es al revés. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, dice la palabra de Dios. ¿Qué es la religión sino precisamente un camino equivocado que el hombre traza en busca de Dios? Es acudir a otras fuentes antes de ir a quien verdaderamente tenemos que ir, que es al Señor que nos dio vida. Cada religión que existe en el mundo es la muestra precisamente de acudir a fuentes incorrectas y equivocadas. Pero cuando acudimos a Dios por medio de Jesucristo, dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando usted se acerca a Dios, entonces puede llegar con confianza ante el trono de su gracia, sabiendo que el Señor Jesús es el único mediador y el que intercede por usted. Es el camino, es la verdad y es la vida. Eso es acudir a la fuente correcta. Eso es ir a la persona que debemos ir. Pero muchas veces nosotros vamos, como decíamos hace un momento, sucede que vamos a quien no debemos ir. Buscamos el consejo no adecuado y eso nos lleva a terribles consecuencias, a que el problema se agranda. Acá en esta historia no solamente tenemos a un hombre leproso, sino que ahora iba a venir una guerra como consecuencia de aquella equivocación de acudir a la persona incorrecta. Que no sea esa la historia de cada uno de nosotros. Que no sea esa una realidad en nosotros de acudir a quien no tenemos que acudir y buscar a quien no tenemos que buscar. Es cuando nosotros nos damos la cobertura o nos sujetamos a la cobertura de quien no debemos, que vienen las consecuencias terribles para nuestra vida en cada decisión que tomamos, en cada paso que damos. Así que en el nombre del Señor, el consejo del día de hoy, basado en la palabra de Dios, es venir a la fuente correcta, es venir al Dios de la gloria en el nombre de Jesús, clamando por nuestras necesidades y angustias, como dice la Escritura: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Puede entender ese versículo? Quiere decir que si echamos nuestra ansiedad sobre el Señor y no nos afanamos por nada, sino que realmente acudimos a Él con todas nuestras necesidades y las ponemos en sus manos,
entonces tendremos una consecuencia muy positiva y de mucha bendición, contraria a cuando acudimos a quien no debemos acudir. Es el producto de acudir a la persona correcta, es decir, a Dios, la paz. Y esa paz sobrepasará todo entendimiento, porque viviendo un momento difícil de aflicción y una circunstancia terrible que podamos estar enfrentando, sin embargo, no entendemos cómo podemos tener paz en medio de eso que estamos viviendo. Y es porque hemos acudido a la persona correcta. Así que yo le invito en el nombre del Señor a acudir a quien debe acudir, a refugiarse en quien debe refugiarse y buscar el consejo en quien debe buscarlo. Búsquelo en la palabra de Dios. Pida a Dios que a través del Espíritu Santo le ilumine para entender a través de la palabra de Dios cuál es el camino que usted debe trazar. Y si ya en estos momentos usted está sufriendo las consecuencias de haber acudido a quien no debió haber acudido, también tiene una palabra de Dios que le alienta en medio de esa circunstancia. La palabra del Señor a la que hago referencia dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dígale al Señor: Señor, perdóname por haber acudido a tantas otras fuentes, a tantos otros caminos y a tantos otros consejos y a tantas otras personas, y no haber acudido primero a ti. Ahora quiero entrar en tu orden y primeramente venir a ti. Sé que el que a ti viene, tú no le echas fuera, Señor. Y usted verá la transformación de Dios en medio de la circunstancia que está viviendo, cómo Dios convierte todo el panorama oscuro en claridad y luz para usted, y cómo en medio del lodo cenagoso en el cual se hundía, Dios le rescata y le lleva a la roca que es más alta que usted, roca de refugio y roca de salvación, la cual es Cristo. Así que en el nombre del Señor, deje de acudir a las fuentes incorrectas y vaya a la fuente de vida y a aquel que es poderoso para guiarnos a toda verdad.